Este dato que es súper importante hablar de cómo pueden llegar las lesiones o manifestar los patógenos a nivel del sistema nervioso central, en este caso. Entonces, hay diferentes formas por las cuales pueden llegar los patógenos. Una es el daño, una es a través de la vía directa, ejemplo, un martillazo, ¿verdad? Otra es por extensión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una infección de oído, por ejemplo, el oído externo que pasa a oído medio, que pasa a oído interno, puede llegar hasta el cerebro. Una sinusitis puede llegar hasta el cerebro. O una lesión a nivel de boca, de hueso, por ejemplo, puede extenderse hasta el sistema nervioso central, hasta el cerebro central, ¿verdad? O la vía sanguínea. ¿Quién preguntó eso? ¿Quién era la barrera hematocefálica? ¿En qué consistía? ¿Para qué servía? ¿Cuál era la principal característica? No permite el ingreso de absolutamente nada, ¿verdad? ¿Cuál es la conformación? Un endotelio que, recuerden que hay varios tipos de endotelio, ¿verdad? Aquí no, el endotelio aquí es continuo, entonces no permite el paso tan simple como puede pasar un fenestrado, por ejemplo, de los circuitos C4, ¿verdad? La membrana basal y los asociados. Entonces, este conjunto forma una red de lo que sale del vaso sanguíneo, tiene que atravesar el endotelio, tiene que atravesar la membrana basal, tiene que atravesar el asociado, para decir, ahora sí, eso se puede utilizar en el sistema nervioso central. Pero claro, entonces, es muy fuerte la barrera que impide que entre patógenos al sistema nervioso central. ¿Está claro? Entonces, permite que lo básico, como que las células, las neuronas ocupan como tal, pero se puede pasar, hay patógenos que logran atravesar la barrera hematocefálica. O fármacos. ¿Quedó claro eso entonces? La otra vía es a través de macrófagos y linfocitos. ¿Cómo a través de un macrófago o un linfocito? ¿Recuerdan? Pero recuerdan el famoso caballo de Troya, ¿verdad? ¿Por qué una tuberculosis puede llegar al sistema nervioso central? Porque va enfermando. Pero en ese caso ya dentro de la biología. De los macrófagos. Ya saben, ya a los linfonodos. Entonces, cada vez pasando y algunos logran entrar en los de claro. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, en algún momento hablamos de la red admirable. ¿Recuerdan qué era la red admirable? ¿Sí le recuerdan? ¿Cómo se llamaban los niños? 30 minutos. Los plexos corridos. Entonces, la red admirable, ustedes recuerdan, ¿Eso no era que se enviaba para el estudio de la vaca, no? No. ¿Quién era para la vaca loca? Obviamente. ¿Qué parte? Exactamente. Ustedes recuerdan, supongamos que aquí venía el piso del cráneo, o sea que teníamos el presfenoide, el basisfenoide y la vacilar del occipital, ¿recuerdan? Y recuerdan que en el basisfenoide teníamos el diafragma de la silla turca, donde vivía, ¿quién vivía en el diafragma de la silla turca? Hipófisis. La Hipófisis. hipófisis, exactamente. Y recuerden que teníamos el diafragma, entonces eso estaba revestido de meninges, ¿verdad? O sea que venían las meninges. Y exactamente, la meninge estaba sobre ese segmento era lo que le llamábamos el diafragma de la silla turca. ¿Recuerdan ese detalle? Y aquí vendría sentado el cerebro, ¿verdad? Entonces ahora sí, alrededor de la hipófisis hay un montón de vasitos sanguíneos, ¿verdad? Que es lo que se llama la red admirables. Y esas redes admirables, ustedes recuerdan, al cerebro, a la cabeza le llega sangre por 3 vasos sanguíneos, ¿recuerdan? A la cabeza en general. De las carótidas se desprendían 3, ¿verdad? Entonces, carótida externa, carótida interna y la occipital. La occipital entra por aquí, ¿verdad? Y la carótida interna se iba a la región central de todos los huesos que teníamos aquí, donde estaban las cuadras, donde estaban el pterigoideo y ese montón de cosas, ¿está claro? Pues hay una comunicación de esos vasos sanguíneos, incluyendo estos de aquí, con los que vienen de aquí. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto de aquí? Boca, nariz, vasos.
Porque, yo tengo, por ejemplo, los herpesvirus, ¿verdad? Yo puedo tener una infección en boca, ¿verdad? Y esa infección puede llegar al cerebro. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden caer a vasos sanguíneos. Y así como se puede ir para hígado, se puede ir para corazón, por la comunicación que tienen los vasos sanguíneos de la región facial con la región craneal, la bacteria puede llegar hasta cerebro. A eso me refiero con esto de. Entonces, vía hematógena, lesiones desemboca. Esa lesión es por continuidad, ¿verdad? Esta lesión aquí es por vía sanguínea. Una lesión en boca, la bacteria cae en sangre y como la circulación sanguínea está en comunicación, la bacteria que está en boca nariz puede llegar a caer, ¿verdad? Y dentro de ellos el puente de comunicación son los vasos sanguíneos que están en esta parte, que es lo que se le llama la red adminales. ¿Pero claro? Más adelante lo vamos a citar otra vez, pero por ejemplo, hay reportes, han visto, creo que ya me pasaron hablando de eso, de tipo, los animales que para despertarlos les ponen la nariguera para les llama, ¿verdad? Les ponen la nariguera para que no mamen la bamba para aceptarlos. Esa nariguera puede generar lesiones en la mucosa oral y a partir de ahí entrar una bacteria y generar un absceso a nivel de dónde vino la bacteria, de la nariz. ¿Cómo llegó? Vía sanguínea, una bacteria que estaba en la nariz, llegó hasta el sistema nervioso central. A eso me refiero con esta parte de aquí lo pongo ejemplo. Esa finalidad, digamos, ahí lo estás necesitando por infección, pero ahorita por varias semanas me da la infección grande, ¿verdad? La tú piensas. Ajá. Sea que se da un trombo en la La silla mental. Ahora, y la otra vía es ese concepto aquí. ¿Ah? Exactamente, entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, en el caso de la rabia, viene un perro rabioso y muerde, ¿verdad? Entonces, donde clava los dientes, libera la saliva, recuerden que el animal ya está en vía secundaria, entonces pasó la vía secundaria, entonces el virus ya se puede liberar en las glándulas salivares, ¿está claro? Entonces, el virus viene en la saliva, perdón. Cuando el animal clava los dientes, inocula saliva, inocula el virus, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Supongamos que ese es el brazo, por aquí viene el nervio y el mordisco vino y quedó aquí. Pero claro, pero el chiste es que el virus tiene tropismo, el virus de la rabia tiene tropismo por el sistema nervioso, entonces él va a irse desplazando, ¿verdad? Hasta encontrar el nervio de la fibra nerviosa. Y una vez que encuentra la fibra nerviosa, él no entra dentro de la fibra nerviosa, lo que hace es irle dando vueltas hasta llegar y completar el diálogo, lograr instalarse en el sistema nervioso central, ¿verdad? O por ejemplo el virus de los herpes. ¿Recuerdan cuál es la historia de los herpes? Que hemos hablado bastante. Ellos me dan lesiones respiratorias, me dan lesiones bucales, pero se esconden en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Tienen un sistema nervioso, cuando encuentran una fibra nerviosa, van y se colocan dentro del nervio como tal. Y a partir de ahí, en el caso de los que sí van al sistema nervioso central, el tipo 5, eso es lo que el tipo 5 llega al cerebro y le causa daño al cerebro. ¿Cómo llegó? Porque tuvo contacto a nivel de boca con nervios trigéminos y el nervio trigémino subió hasta cerebro. Es básicamente lo que les estoy contando. Porque ahí en ese caso, digamos que el perro se estaba vacunado. La producción de anticuerpos para contra la rabia es que se ya busca el proteína. Exactamente. El chiste es. Pero digamos que inclusive han habido casos de reportes de que personas manifestaron rabia 8 o 10 años después de haberse mordidos por el animal. Porque es que hay que salir corriendo a vacunarse contra la rabia cuando muerde un animal. Porque el chiste es que hay que cruzar los dedos para que. Porque la vacuna más o menos dura 18 o 20 días, ¿verdad? Para fabricar los anticuerpos. Entonces el chiste es que yo tenga anticuerpos disponibles antes de que el virus se encuentre. Una vez que encuentra el nervio, ya entra el nervio y se fue. El chiste es que en este periodo de tiempo ya he fabricado los anticuerpos se encuentre el virus que está ahí en el tejido subcutáneo antes de que encuentre el nervio puntal. Ese es el chiste. ¿Cuál es la bronca? ¿Dónde me moví la sangre? Si por tu cerca hay una fibra nerviosa o lejos de una fibra nerviosa, le va a costar más o menos y encontrar el nervio. Igual me imagino entre más cerca de la cabeza. Cuanto más cercano al sistema nervioso central, es el nervio nervioso. Pero mira, El cefalopatía es como un poco.
No, aquí no, es que son enfermedades, enfermedades con informes transmisibles. Que es la, ayer estaba una de ellas, que la madre murió. ¿Quedó claro eso? Ahí básicamente el chiste es cómo pueden llegar las enfermedades al sistema nervioso central. Y aquí el chiste es por qué es que es tan común, no, por qué es que es tan serio una lesión de neuronas. Y aquí básicamente están los conceptos, ¿verdad? Primero, recuerden que las neuronas no sufren mitosis, ¿verdad? No sufren de mitosis, ya no se pueden multiplicar. ¿Está claro? Entonces ya tenemos los tenemos. Son súper sensibles a la falta de energía, a la falta de glucosa, a la falta de flujo sanguíneo. ¿Está claro? Entonces, porque es decir, si un animal que queda ahorcado, por ejemplo, en cuestión de minutos llega a morir, porque la hipoxia, la falta de oxígeno, la falta de energía es súper letal para las neuronas como tal. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Un émbolo, por ejemplo, áreas de isquemia, en cuestión de minutos, termina dañando el tejido. Son súper susceptibles a los radicales, ¿verdad? Ahora, recuerden, cuando vimos la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿dónde dijimos que se ubicaban los cuerpos de las neuronas? ¿Cuál es la función del cuerpo de las neuronas? Es el que fabrica el mensaje que contiene la información y se manda el comando, ¿verdad? Recuerden que la acción es meramente de conducción. Entonces, a nivel de encéfalo, el córtex, que es la sustancia gris, pues un daño a nivel de córtex es muchísimo más peligroso que un daño a nivel de la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque en la sustancia gris es donde está la información, donde se fabrica el comando. Entonces, necrosis del córtex cerebral es muchísimo más grave que una necrosis a nivel de sustancia blanca. ¿Pero claro? ¿Hasta ahí estamos bien? Pues esas son las características de por qué las neuronas hay una alta posibilidad de daño cerebral. Ahora, ustedes recuerdan que cuando hablábamos del daño a los tejidos, había algo que se llamaba la tumefacción o la hinchazón cuando eran agredidas, y si el daño continuaba venía la muerte celular. Pero entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Depende de la condición, iniciamos con una tumefacción celular. ¿Cuál es el término que utilizamos? Cromatosis. Entonces, el animal está sufriendo una hipoxia. Entonces, ¿cómo comienzan las neuronas a responder? A través de aquel daño irreversible. Recuerden que hablamos de reversible e irreversible. Entonces, a este punto aquí, la célula está sufriendo alteraciones, comienza a entrar agua dentro de ella y comienza a alterar su funcionamiento. Pero no ha muerto todavía. Ahora, si el daño continúa, la lesión continúa o es más fuerte, viene la muerte segura. ¿Pero claro? Sí. Y para recordarles que no hay regeneración de la neurona como tal, entonces, depende del daño. Si el animal no murió, ese hueco que quedó va a ser rellenado por tejido fibroso y automáticamente pierde la función que comandaba el segmento del nervioso dañado. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios? ¿Por qué regeneración de la fibra se de daño? Ok. Ahora, este término aquí es relacionado con, recuerden que aquí ya no es sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que es donde encontramos las fibras nerviosas. ¿Pero claro? Entonces ahora sí, recuerden que les dije, teníamos un nervio, ¿verdad? Pongamos que ese es el nervio. Dentro del nervio vienen diferentes, gran cantidad de fibras nerviosas. Entonces, el daño puede ser que me afecte esa parte de aquí, ¿verdad? Entonces, las otras siguen manteniendo función. El problema es cuando el daño es total, que no hay cómo tratar de regenerarse. Pero un nervio dañado no quiere decir que hay pérdida total del comando nervioso. ¿Por qué va a depender de eso? Porque recuerden, dentro de un nervio viajan miles de millones de fibras nerviosas. ¿Cuántas dañé? Depende del nivel de agresión. Entonces, si dañé poquitas, la manifestación o el daño o la alteración puede ser menor. Si dañé muchas, puede ser que y esas poquitas que se dañan se ponen en tejido fibroso, ¿cuál? Primero puede haber un proceso de regeneración, no del nervio como tal, pero sí de la fibra como tal. Entonces, ahí podríamos pensar qué tanto se puede regenerar. Puede haber una reconstrucción de vainas de mielina, por ejemplo, o algunas fibras nerviosas asumen la función de otras que no las dañadas como tal. Pero el chiste es cuánto estoy dañando, todo estoy. ¿Quedó claro? Y ahora sí. La cicatrización. Ya sabemos que aquí no cicatriza
que estamos, el órgano no puede volver a su normalidad. ¿Está claro? Entonces, cuando hay daño celular, cuando hay muerte celular, ¿qué hacen estas? ¿Quiénes eran estas? Los macrófagos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir a fagocitar todo el tejido muerto. Y en su lugar, si el animal no murió, van a venir ¿quién? Los astrocitos. ¿Qué es lo que van a hacer? Comienzan a transformar fibrolas y van a rellenar el hueco que quedó con tejido fibroso. Asumiendo, vuelvo a repetir, que ya esa característica, esa función que se comandaba en ese punto, se perdió. ¿Está claro? Preguntas. ¿Preguntas? Entonces, las neuronas pueden, como cualquier otra célula, pueden morir por apoptosis o pueden morir por oncosis. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Alguno que me recuerden? Ya nada más les explico este ejemplo. Pero lo demás. ¿Qué es Borna? Borna es un virus que causa lesión nerviosa. Esa hiperestabilidad, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Con un exceso de función o...? Entonces, ahora sí, cuando la neurona está muriendo, desde la oncosis, los libros usan el término de neuronas rojas. Entonces, si ustedes en algún momento, en algún lugar se encuentran el término de neurona roja, quiere decir que esa neurona está en muriendo. Pero claro, si ustedes recuerdan la expresión del principio, recuerdan que dije que esta es una neurona, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de esta forma con estas formas? Y ven, no sé si estoy muy católico, pero ven rojas. Y ahí viene el nombre, porque cuando la neurona comienza a morirse, ven que va cambiando la forma. Entonces, en histopatología, los histopatólogos le dieron nombre de neurona roja cuando la neurona está muriendo. ¿Por qué? Porque desde la histopatología se logra ver con esa característica de color. Pues ahí viene el nombre. Neurona en oncosis. Pero claro, ahora sí. El otro tipo celular. ¿Recuerdan las funciones de los astrocitos que vimos al principio? ¿Cuáles eran las funciones de los astrocitos? Mantenimiento. Mantenimiento y qué más. Reparo y qué más. Creo que empezaban con la Respuesta respuesta inflamatoria y inmediata. respuesta inmune. Entonces, ante una agresión, tiene que haber un aumento de astrocitos. ¿Cuál es el término? Astrocitosis. Entonces, ¿qué es la astrocitosis? El aumento de los astrocitos ante un proceso inflamatorio. ¿Pero claro? ¿Sí? Astrogliosis es exactamente lo mismo. Aumento de los astrocitos. Pero aquí el aumento de esto no estamos en cicatrización. O sea, es para convertirse en fibroblastos. Exactamente. Para tapar el hueco que si el animal no se mueve. Pero claro, lo vas a pensar. En ambos casos es aumento de la cantidad celular. Aquí producto de la inflamación, aquí producto de la Cicatrización. ¿Está claro? Microbio, aumento de las células de la microbio. O sea, aumento de la fagocitosis. Pero claro, ¿qué sería la autofagia? Estos bichos están comiendo o enfermos o dañados. Pero claro, entonces, las células de la quinta son las células de la microbia llenas de lo que están fagocitadas. Entonces, no sé si logran ver aquí la foto. Esas son las células de la microbia aumentadas de tamaño con contenido dentro. Entonces pasan a llamarse células de tejido. Básicamente es una microbia con la fase de. ¿Está claro? ¿Sí? El proceso de fagocitosis. Esas son células del sistema nervioso central. ¿Verdad? Recuerden que a nivel del sistema nervioso periférico lo que teníamos eran los nervios. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos nervios dañados, lo que utilizamos es el término de degeneración. Cuando hablamos de lesión de nervios, de fibra nerviosa, de la
parte periférica, donde referimos a degeneración o anemia. Pero claro, ya habíamos visto este antes, ¿verdad? ¿Quién era ese? No, antes de eso. ¿Lo ven ahí? Sí, el hinchazón. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sería la cromatólisis? El hinchazón de la célula. Exacto. Exactamente, de la célula central, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del periférico, estamos entrando en el daño a nivel periférico. ¿Está claro? Esa poliradioneuritis. Nervio inflamado. Ok. Lesión. Recuerden que los nervios son los axones, ¿verdad? O sea, los nervios están formados de miles de millones de axones que son los que mandan los diferentes comandos. Entonces, cuando se comienzan a dañar por diferentes causas, una patada, un golpe, una compresión, etcétera, etcétera, me lo voy a hacer con un cuchillo. ¿Está claro? Hay algunas causas de intoxicación. Aquí les pongo el nombre científico, el nombre común. No sé si ya hemos hablado del arte del agua. ¿Ah? De las charlas. No. ¿Quién me recuerda? Voy a poner la foto. ¿Qué color también la mata? Rosado, morado. Esa la vamos a descubrir ya. Cuando vayamos a ver vitaminas y leguminosas, me acuerdo. Vamos a buscar a ver si las vamos a decir. Entonces, esta es la mata de la escobilla morada, se llama, ¿verdad? Escobilla morada es el nombre común, nombre científico. Eso de ahí. Entonces, y el consumo, eso ya se nos considera. El consumo de escobilla morada me genera una. ¿Y quién? De los nervios periféricos, específicamente del nervio ciático. Entonces, ¿cuál es la sintomatología nerviosa? El animal no puede caminar del tren posterior. Y entra dentro de los diagnósticos diferenciales de sintomatología nerviosa. Yo veo un animal que no se puede levantar del tren posterior, ¿y qué pensarían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Yo pensé en compresión de la médula. Trauma. ¿Qué dice? Dije lo mismo que Luis. ¿Ah? Dije lo mismo que Luis. Escucho. Dije lo mismo que Luis. Perdón. ¿Qué más piensan ustedes? 20 diagnósticos diferenciales de un animal que no se puede levantar del tren posterior. ¿Ah? Inicio de botulismo. Leucosis comprimiendo médula. Que vean cuatro piernas negras. ¿Ah? Piernas negras. No. Pero yo estoy diciendo el tren posterior. Sí. Vuelvo a repetir la pregunta del examen. Van a campo y se encuentra un animal con dificultad de movimiento y levantar del tren posterior. Le llamamos así. Una encefalitis, porque ¿Cuáles son? La cetosis. Entonces, como el tipo 5 bovino. Ah, tipo 5. Profe, cuando era la del sodio, cuando metábamos en el día, Ah, creo que era una también que la gente pone cáncer en esta, de magnesio, eso era ahí. ¿no en serio? La aluminio, Ah, la noche terminada. no que prioridad. La Ah, La cebolla. falta 11. Dirección traumática. Ah, faltan 10. Ah, un trombolismo puede ser. Histeria. No, falta 8. ¿Y un tumor? Ya hay el tumor. Conclusión con tumor, ¿qué es? La hernia de disco. ¿Qué tal ya dijeron? ¿Cómo era que se llamaba esto donde se No, creo que están dando mucho aquí porque va a estar súper lindo. donde se unían dos vértebras? Se unían dos vértebras. Una fusión vertebral. Rayo paralítico, ¿no? Una compresión congénita. Ya dijeron conclusión. Congénita. Ya dijeron.
Ya dijeron del ciático, por comer la planta, por una inyección mal dada, por una condición así. ¿Hacia ahí? ¿Puede ser? No se me ocurre. ¿Ya tienen los conocimientos para completar eso? Sí. Ay, Hay una enfermedad que la dijo Manuel Pastrana en el pasado, que tiene unos amigos de ahora. Pero está completando bien. Escondido. Tampoco saben nombre. ¿Y un problema circulatorio? ¿Vale? Ya dijeron mal, no sé qué. Una ¿qué? Podría ser, pero clasificas a la guerra. Profe, una encefalitis. Yo sé por qué. Una encefalitis por daño de pato. Una intoxicación. Una insuficiencia renal que aumenta la acidosis. Ah, Una insuficiencia renal que haga que aumente la acidosis. la acidosis me lleva. Una dominitis. Ah, puede ser. Una fractura. Ven, podemos seguir investigando, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero con esto? Que es un desmadre, ¿verdad? Cuando ustedes se encuentran ante un animal con sintomatología de la enfermedad. Por ejemplo, ¿verdad? El caso más sencillo, ustedes van a llegar al potrero y ustedes ven la vaca que se quiere levantar, pero el tren posterior no le responde. ¿Y qué hacen? Matadero. ¿Qué hacen? matadera. Primero ven a Dios que tengan unos conocimientos, ¿verdad? Que vieron en pasto horrible. Porque es súper complejo, ¿verdad? Entonces viene, no sé si ustedes han visto, pero viene, se llaman, la ley dice que todas las enfermedades que cursan con sintomatología nerviosa son de declaración obligatoria. Todas. Todas. Entonces, por ejemplo, no sé, asumo que nadie lo hace, pero hipocalcemia, cursa con sintomatología nerviosa. La reportamos. Ay, reporta. Una fractura, una compresión, una inyección mal dada, etcétera, etcétera, cursa con sintomatología nerviosa. Aquí el chiste es, como hago yo para averiguar y decir, no, una inyección mal dada, un tumor mal dado, mal puesto, etcétera, 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 o pertenencia a un grupo de enfermedades del sistema nervioso que son realmente de reporte obligatorio. Ejemplo, ¿verdad? Entonces, histeria, fiebre catarral maligna, botulismo, es que entra dentro del grupo de las enfermedades del sistema nervioso y los tigres, ¿sabes? Pero claro, pues cuando hablamos del sistema nervioso es súper complejo porque como el sistema nervioso comanda todo, cualquier cosa puede pasar. IBR, no, la IBR es respiratoria reproductiva, pero el tipo 1. El tipo 5, que es otro tipo de herpes, es el que puede dar el Es la que genera la ¿quedó claro? Ya por ejemplo, este de aquí. Si conocen a esta, ¿verdad? La eficiencia determina y la demanda puede ver. 8. ¿Y diarrea viral? Y la vida viral móvil no va a ser tomando tiempo. Profesor, el campo viene ahí. Ah, Es el campo de trabajo. sí, es una tristeza. Yo digo que yo les conté, cuando yo trabajaba en Tilará, me llaman a una finca que está entre calles y Liberia, no recuerdo dónde. La finca tenía como 1000 vacas, 1200 vacas, estaban en época estaban en verano, hace un par de años. Una sequía que hubo grandísima, que duró como 8 meses. En Guanacaste, como en el 2008, 2009, por ahí, ¿verdad? Y me llaman y me dicen que es que hay unas vacas que no se pueden levantar. Las vacas echadas no se pueden levantar. Todos los piones, una cuadrilla de 20 piones, las levantan y ya logran permanecer de pie, ¿verdad? Pero que cuando se echen no se vuelven a echar. Ya, yo repetí que no has hecho tú. Entonces no vi, pero 28 diagnósticos diferenciales. ¿Podemos hacer exámenes de sangre? No. ¿Podemos hacer una necropsia? No. Podemos, bla, bla. Era imposible, estar literalmente ocupadas las cartas, una bolita que salva para poder descubrir la enfermedad. Al final lo que logramos en la necropsia de un bicho, no quisieron pagar exámenes de nada.
Como no hay examen de nada, aquí la única opción que queda es que nos vayamos para la nutricional. Estamos en sequía, los animales están comiendo poco, alguna deficiencia, por ejemplo, digamos, animales que están comiendo pasto seco, tienen deficiencia de magnesio. Estamos magnesio a ver si es eso. Me fui por la vía nutricional, dada la crisis de sequía, de falta de pasto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, dejaron hacer la tecnología, tomé muestras del sistema nervioso y de mi plata pagué para hacerlo. Y en el examen decía que era viral. ¿Viral? Virus. O sea, más de poco. 100 vacas. Al final no sé qué pasó porque no les caí mal, ¿verdad? No, yo solo llamé para decir que ya dio el resultado, toda la historia, pero nunca me dieron perdón. Pero era una situación clara. Ahora, un cuadro viral en una situación de esas, ¿qué pensarían ustedes? Pudo haber sido el herpes virus, ¿verdad? Pues una inmunosupresión, ¿verdad? Sed, hambre, desnutrición, etcétera, etcétera. Pudo haber tenido un cuadro de pero lo que al punto que yo quiero llegar es que hace uno en el campo cuando el síntoma es la vaca no se puede levantar. Una poliencefaloparasia puede generar parálisis. Sí. Más o menos claro. No, La reflexión final es que hay que estudiar bastante para saber bastante para batear menos posible. Hay enfermedades, la desmielinización, sí, si recuerda que dijimos que la mielina, ¿verdad? Pues las neuronas en su mayoría tienen mielina, está claro.
Nada más recuerden que ese es ventral y ese es dorsal, ¿verdad? Por eso que se ven aquí en iguales separaciones. Es que como se ve rojo, se ve un poquito menos disimulado, pero podría haber un poquito de más. Eso que sale todo rojo, debería estar en el ¿Qué rojo? Los que salen, pero se van a ir cambiando, Ah, digamos. por aquí sí, pues es por rojo, pero aquí ya también. Rafi, no hace falta como No le falta como más rugosidad. no le falta como más rugosidad al de la derecha. Rugosidad, si lo que están diciendo ellos, que no se ven tanto las separaciones. ¿Sabes cómo pensé? Hay claro, se le nota como de puntitos. Vale, imagínate luego mucho, pero si se lo pongo. Esa es la salida del libro que tenía ahí. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿quién es el sábado? Yo creo Que el paso pasado, creo, Sí, por. vimos algo que decía Ajá. que el cerebro podía tener una exploración Ajá. y no nos acordamos, no. ¿Alguien que quiera colaborar con ella ahí? ¿Qué dijo? No escuché. Que hay, digamos, en las cosas que eran normales, ¿verdad? Había una exploración que el cerebro tenía, que podía tener. Pero La melanosis, ¿no? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿quién es el normal y quién es el patológico? Y el izquierdo tiene que ser Este normal. cerebro que está aquí está perfectamente normal, excepto porque tiene una manchita de depósitos bacterianos. Yo más bien veo eso como una depresión. ¿Sí? Como una depresión. Pues este cerebro que es normal, excepto porque tiene una lesión que no es patológica, que le llamamos de Melanosis. melanosis. Siempre era un poco muerto. No tiene que estar vivo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar melanosis si es normal? En la aorta. No, vasos sanguíneos, aorta, por ejemplo, pulmonar, Pero nada más. lengua. Me cuesta mucho verlo, pero el cerebro yo puedo encontrar, ¿verdad? En la lengua. A veces en válvulas, en lengua, por ejemplo. ¿Quedó claro entonces? profe, ¿Y por qué se los pongo? Para que nunca digan el virus lo menos que posible. Profe, pero esa imagen engaña. Dice, ¿ah? Esa imagen engaña. Porque yo lo percibo, no lo percibí como melanosis, lo percibí más bien como si estuviera como una depresión. De aquí. Aquí es entonces. Digamos, yo lo vi, digamos, que toda la melanosis era como una depresión. porque no hay ninguna lesión a nivel cerebral que tenga esa exploración. Supongamos que no es melanosis. ¿Qué pueden decir ustedes que es eso? ¿Ah? ¿Cómo sería un trauma? Entramos a ver rojo. ¿Cómo vamos a comprar las lesiones de cerebro bajo esas condiciones? Eso. ¿Cuáles son las características del microfactivo? ¿Qué más? Era líquido. La palabra que habíamos dicho. Pero ¿cómo vemos el pus? Es que era líquido. Recuerda que hemos hablado de leche condensada. ¿Están viendo la leche condensada? Porque el cerebro, siempre que está dañado, muriéndose, vamos a encontrar ese poco trivial tipo leche condensada. No hay hemorragia como Estamos hablando del cerebro. Yo podría encontrar una hemorragia en meninges, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, aquí está. ¿Por qué lo vemos rojo? ¿Por qué le vemos petequias? Las petequias son un tipo de hemorragia, ¿verdad? ¿Por qué lo vemos rojo? ¿Cuál sería el nombre para rojo? Yo podría decir que está hiperémico o agresivo, ¿verdad? Pues hay un aumento del flujo sanguíneo en esta parte de aquí. Y además, las petequias que es un tipo de hemorragia. ¿Está claro? Ya lo sacaron la abrimos para ver si parecía, a ver si sería. Sería como flácido. Ahora lo abrimos a ver qué. a diferencia de otros órganos, por ejemplo, el riñón tiene una buena defensa, que puede llegar a más exploración porque es mucho más oscura. Eso nunca va a pasar. Ahora les digo. Exactamente. Ahora les digo, supongamos que no es melanosis. ¿A quién le pueden echar los clavos ahí? ¿Ah? O una sospecha ahí. Lo único que se me ocurriría, tal vez, pero es que no es así, un tumor. Pero
vamos a tener características de proceso, quitando el defecto que le encontró, quitando el defecto ahí, eso es un cerebro. El punto que quiero llegar es que por favor nunca digan que está sacando una acción de creo que saca un cerebro de los colores. Piensen unos versos antes de decir, según yo de. ¿Está claro? Ahí les pongo otras fotos. No sé si logran ver la visión en el de arriba. ¿Logran ver algún color está raro? Ah, Color está raro. Esa es la leche condensada. esa es la lucha, claro, pero no más rápido, sí, también. Pero parece que está bien encapsulado. Si estaría encapsulada, sería. Pues no encapsulado, está entre el. No sé si. Pues aquí ya estaba hablando de venir, lo que les decía antes. Yo podría encontrar una lesión crónica, pero en el cerebro propiamente, no. ¿Verdad? El cerebro ya se murió. Pero sí puedo encontrarla a nivel de meningitis, por ejemplo. ¿Verdad? Y en este caso puede ser circulativa, no circulativa o transformatórica, de lo que vayan a encontrar. Y ahí les pongo ejemplos de tipos de meningitis. Por tuberculosis o por virus, bacteria, hongo, ¿sabes qué es eso? Criptococcus es ¿Y por qué pongo esto aquí? Porque puede pasar por vía matón. Porque yo puedo tener una infección umbilical y esa infección umbilical puede terminar en infección en rodillas, en hígado, en riñón y en corazón, perdón, y en cerebro. ¿Quedó claro? El edema, todos entendemos que es el edema porque se genera, ¿verdad? Sí. Entonces yo también, así como puedo tener edema en todos los órganos del cuerpo, también puedo tener edema a nivel de sistema nervioso central en el cerebro como tal. No sé si logran ver la foto. La de arriba. Bueno, ya expliqué la de la ovejita, ¿verdad? Pero no sé si logran ver aquí. ¿Qué le ven ahí? ¿Qué no le ven? Que iba antes de Vizcaíno y Alejandra. Ven que la circunvalación del cerebro se ve disminuidas porque hay un proceso edematoso, ¿verdad? ¿Qué me puede causar un edema cerebral? Causas de edema cerebral. La septicemia. ¿La septicemia? ¿Por qué? Porque al final hay una infección en todo el organismo y va a responder con permeabilidad. Aumenta la permeabilidad. ¿Qué más me puede causar edema cerebral? Una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca. ¿Derecha o izquierda? Derecha. No sé. Una meningitis. Una meningitis, un tumor, una compresión, De trauma. un trauma. La hidrocefalia es probablemente una inflamación del cerebro. La hidrocefalia es el acúmulo de agua, claro, pero propiamente el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en una hidrocefalia yo puedo terminar teniendo edema también. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo comienza a extravasar. ¿Alguna duda de ahí? ¿Alguna duda de ahí? ¿Cuál es el espacio perivascular? El espacio perivascular es el espacio que está alrededor. Yo tengo el capilar sanguíneo, entonces todo el espacio que está alrededor se llama el espacio perivascular. ¿Qué es la foto que yo estoy poniendo aquí? Digo, eso no me interesa en esta ocasión. Ese es un capilar sanguíneo. Aquí las células endoteliales. Es que hay espacio alrededor. Entonces, como hay líquido, como aumentó la permeabilidad del vaso, el líquido sale hacia el intersticio. Entonces, en histopatología se ven esos huecos aquí, que representan el edema a nivel de ¿quedó claro? ¿Sí? ¿Recuerdan qué era el término de vaporización? ¿Qué era el término de vaporización? ¿Qué es hinchado? ¿Pero qué específicamente? ¿Ah? Las organelas. Entonces, recuerden que las células son un proceso de hinchazón, el agua entra al citoplasma y también entra a organelas. Entonces, cuando hablamos de vaporización, es que las organelas también están. La célula ya está hinchada, pero la organela en este caso también, y la vamos a usar como forma de vaporización. ¿Está claro? Y aquí nada más pongo el ejemplo, este de aquí.
las fotos que le estoy poniendo es edema, ¿verdad? Pero usted ve que se ven un montón de huecos, ¿verdad? Igual, son detalles, porque nunca vamos a trabajar con isopatología, no para comentar. Pero en los casos de vaporización, porque se incluyen las enfermedades que dijimos que ven, Multiformes traumáticos, porque las misiones transmisibles, enfermedades multiformes transmisibles. entonces, eso de aquí es porque la enfermedad microscópicamente se va a ver la presencia de vaporización. Entonces, cuando ustedes leen los reportes de histopatología de enfermedades de este tipo, va a decir presencia de vapores o vaporización en los tejidos, que viene del daño que genera. Pero también puede ser por lo que yo nada más que recordemos que ya sería el término vaporización dentro de hablando de sistema nervioso. ¿Está claro? Ahí les pongo algunos términos de algunas malformaciones congénitas, no sé si las conocen, las han escuchado o no tienen que saber. ¿Qué sería anencefalia? Que no se forma el cerebro. ¿Nace así? Sin cerebro. Acéfalo. Hipoplasia prosencefálica. El prosencéfalo nace, pero más pequeño. Exacto. ¿Y quién era el prosencéfalo? La parte, la imagen que vos pusiste al principio, la parte aquí la cerebro. Y que se subdividía, ¿no? Pero todo el mundo sí tiene que ser prosencéfalo. Hidrocefalia, ¿qué es la hidrocefalia? Ya lo dije. La fuga del líquido, ¿dónde? Cefalorraquídeo en el espacio subarachnoide. En los ventrículos, ¿verdad? Entonces, hay un exceso de producción de líquido o no hay un drenaje normal de líquido, ¿verdad? Entonces el líquido comienza a acumularse ¿a dónde? En los ventrículos, ¿verdad? Y a partir de ahí comienza como llenar un globo. ¿Qué pasa cuando estamos echando agua a un globo? Pues las paredes del cerebro se van también dilatando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia de tener un animal vegetativo con hidrocefalia a un animal adulto con hidrocefalia? Porque ustedes ven los cachorritos con aquella cabezota así y sé que es hidrocefalia. Porque está viendo ventricular. ¿Por qué le veo los ojos para afuera? Exactamente, entonces recuerden que el chiste es que como los cachorros no tienen los huesos osificados, están sueltos, el agua empuja al cerebro, el cerebro empuja a las meninas empuja a él, los huesos craneales. Entonces vemos a aquel animal con aquella cabezota. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa con un animal adulto que inicia con hidrocefalia? Y no va a tener como esa posibilidad de expandirse. Exactamente, entonces ¿qué le va a pasar al cerebro? Y va a tener compresión contra Va a las haber una paredes. compresión de las paredes del cerebro. ¿Y cómo creen que se va a comportar ese animal? Y formas nerviosas. Ejemplo, ¿qué más? De la compresión de la cabeza. Parálisis. Se puede apoyar la cabeza contra objetos, parálisis, ¿qué más? Condición de la cabeza. Convulsiones, epilepsia, etcétera, etcétera. Ceguera también. Ceguera, todo ese tipo de cosas. ¿Está claro? ¿Sí? Hipoplasia cerebral, El cerebro se forma más pequeño. lisencefalia. Aquello de una lisa. El encéfalo, listo. Entonces ven esa foto aquí. Entonces ven las circunvalaciones. ¿Verdad? Como no tiene circunvalaciones, yo creo que el cerebro está liso. Lisencefalia. ¿Está claro? Nada más que no hay que confundir porque, por ejemplo, el cerebro de los conejos, el cerebro de las aves, por naturaleza, de los ratones también, ya es algo liso. Entonces, o sea, no vayan a inventar que el conejo salió con lisencefalia, pero como ya te lo he dicho. Vamos a hablar de medicinas. Yo quería ver el cerebro para Entonces, Creo que está mal entrenado, la tercera parte del. eso es un hidrocefalia. Esos son hidrocefalia. Solo que el cerebro cortado por acá para poder ver el circular. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Otros términos ahí? Meningoencefaloceles, que ven en la primera foto del de aquí. ¿Qué ven aquí? una circulación, una bolsa. Como una circulación, una bolsa. Es que se expandió. En la parte de arriba del cráneo, ¿verdad? Eso es una meningoencefaloceles. ¿Entendieron el término? O sea, sí, pero tendría que definirlo como.
Dígame O sea, usted. sería una calculación ¿De quién? una medida. ¿De quién? Un programa, una calculación de la definición de cada carne Afuera. Bueno, sí. Solo es por lácteo, no tiene líquido. Puede venir con líquido, depende de cuánto lleve el producto. ¿Espina bífida? ¿Y la hidromelia o silicomelia? ¿Quién era esto? La médula. Entonces, ¿qué sería una hidro? Exactamente. Sería como una hidrocefalia, pero a nivel de médula. Pero Sí. sí tiene líquido. Exactamente, sí, sí tiene líquido superconductivo. Y silicomelia sería una cavidad dentro de la médula. Es una médula. O sea, ese. Así. Recuerden que la médula no tiene, es una bolita, ¿verdad? Solo tiene un mini canalito, ¿verdad? Pero ellos completamente casi que compacto, por decirlo, excluyendo ese canalito que tiene usted. Ahora, si se lleva su canal grande, pues ya vamos a llamarlo de eso. Si se llena de líquido, Creo que si estas fotos, ¿cuáles fotos? Espina bífida, estos son de aquí, estos de aquí y estos de aquí. ¿Dónde está? Espina bífida, sí. Pregunta.